Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Quiero agradecer la invitación para la presentación de este libro, que desde distintos ángulos aborda un tema álgido y complejo como lo es el combate a la corrupción. Saludo a la comisionada presidenta del INAI, del Instituto de Transparencia del Estado de Yucatán, a María Eugenia Santores, también a mi compañero presidente Francisco Acuña Llamas, presidente del INAI, a mis compañeras presentadoras de este libro, a Claudia Corichi García, que es aparte coordinadora del libro y a quien le agradezco el haberme invitado a colaborar en el mismo. De verdad fue un placer, Claudia. También evidentemente saludo a María Luis Mijangos, quien es autora de este ensayo, de un ensayo en este libro, perdón, y también evidentemente saludo a todos los asistentes el día de hoy, a los comisionados del Instituto del INAI, a Susana, a Aldrin, y bueno, no me sé los nombres, pero veo que casi podían tener sesión ahorita del Sistema Estatal de Anticorrupción. Están ya varios miembros, está el presidente del CPC, el fiscal anticorrupción, la Contralora, el Instituto de Transparencia. De verdad, gracias por estar aquí y a todos ustedes. A partir de la segunda mitad del siglo XX y en estas primeras décadas de este siglo, la corrupción sistémica permeó poco a poco a todas las instituciones públicas, con la complicidad de algunos sectores de la sociedad, aunque esto duela reconocerlo. Es sabido que la corrupción no hubiera podido llegar a los niveles actuales en que se encuentra sin la participación de una buena parte de funcionarios públicos, pero también del sector privado. Los grandes escándalos de corrupción que han sobresalido en los últimos años terminaron por mermar la poca confianza ciudadana que todavía quedaba para los gobiernos, y la respuesta social se observó contundentemente en los resultados del pasado proceso electoral. Debido a toda esta situación, varios de los colaboradores de este libro coinciden en que los esfuerzos de muchos funcionarios para la implementación de las reformas estructurales, por ejemplo, en materia de transparencia y anticorrupción, así como del desarrollo de la normatividad secundaria que reglamenta los contenidos constitucionales, se ve con recelo y rechazo por parte de la sociedad, a la que se suma la resistencia de una parte de servidores públicos federales y estatales. Sin duda, estas reformas implican cambios estructurales importantes. En los foros que he participado a lo largo del país en los últimos años, enfatizo que ambas reformas realmente implican una transformación de fondo de procedimientos administrativos, la estructuración de algunas áreas y la incorporación de actividades para cumplir con las obligaciones derivadas de estas nuevas legislaciones, la cual no es tarea nada fácil y todo implica mucho más trabajo de todos los involucrados. Sin embargo, la gravedad de la corrupción como un problema transversal justifica todo el gran esfuerzo que se está llevando a cabo por parte de la sociedad organizada, el legislativo, los organismos instituidos para garantizar la transparencia en la gestión pública, el derecho a la información, la prevención y el combate a la corrupción. Celebro la compilación de 11 trabajos cuyos autores demuestran a lo largo de sus líneas su experiencia y especialidad en los temas tratados. Felicito, por ejemplo, a las coordinadoras Claudia Sofía Corichi y Abrana Paricio Cabrera por la atinada iniciativa para desarrollar esta obra multitemática que va a abonar a la literatura de esta materia tan comentada mediáticamente en estos últimos años. Me voy a referir a algunos puntos relevantes, incluso de convergencia, que tenemos los participantes en este libro. Por ejemplo, Daniel Ordóñez expone la relevancia de las compras gubernamentales para la economía nacional. Simplemente hay que recordar que, según las encuestas, son 3 los factores donde existen los actos de corrupción: las compras gubernamentales, licitaciones o adjudicaciones directas, los trámites de servicios y las licencias, permisos y concesiones. Ahí está el 90% de la corrupción en este país. Bueno, este artículo se dedica a una de las cuestiones más importantes, que son las compras gubernamentales.
Por supuesto, el Estado, sabemos, es un gran comprador y desarrollador, por tanto genera directa o indirectamente miles de empleos y un gran flujo de recursos en el sector productivo. En este contexto coincido con que la transparencia de estos procesos de adquisiciones, así como la eficiencia del gasto público, deben ser observadas y medidas para determinar su eficacia en otro aspecto considerado, que es el bienestar social. O sea, sabemos de tal Compranet, varias cuestiones, pero hoy, digamos, esos sistemas que transparentan parte de las compras, digamos, pues no han dado los resultados que a veces la sociedad ha esperado. Por eso hoy hay una nueva idea de centralizar más estos procesos con el objeto de poderlos observar y darle seguimiento y, en su caso, sancionar de la forma correcta. En el mismo sentido, no puedo estar más de acuerdo con lo señalado por Abelardo Gutiérrez. Él afirma que la transparencia y la rendición de cuentas pueden ayudar a mejorar el ejercicio de un gobierno y su relación con la sociedad y, por lo tanto, su credibilidad. Sin duda son elementos importantes para combatir y prevenir la corrupción y, en consecuencia, hacen más eficiente la gestión pública. Menciona también que dentro de las limitaciones para la transparencia y la rendición de cuentas está la falta de información desagregada sobre las actividades de las dependencias federales y estatales. Al respecto, quiero enfatizar cuando hablamos de rendición de cuentas nos referimos a informar abiertamente a la sociedad con lujo de detalle del uso, destino de los recursos públicos. Se trata de mencionar el por qué, para qué y de qué forma, con qué recursos, quiénes intervienen, si se cumplen o no, en su caso, las metas para las cuales se planearon y se ejercieron estos recursos, y si en su caso se aplicaron sanciones. Quizás se otorguen convenios de ampliación, lo cual también es importante saber. En fin, toda la información para que la sociedad conozca el resultado de las decisiones y pueda valorar el trabajo realizado. Otros autores incorporan en sus ensayos propuestas para enriquecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Jesús Valencia analiza en el capítulo anticorrupción en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, antes de que este se suscribiera. Este capítulo seguramente, dice, será un asunto importante en las negociaciones, como lo fue y lleva a cabo y que se llevarán a cabo, pero deberá formar parte del nuevo contenido de este tratado, como lo es. No sé si, digamos, han leído, digamos, parte de lo que tiene que ver con transparencia, donde los gobiernos se comprometen a procesos de transparencia en los 3 países, y esto, digamos, quedó refirmado y suscrito. Luis Maldonado hace otra serie de propuestas para fortalecer el combate a la corrupción presentadas en distintos foros. Entre otras cosas, se refiere al fortalecimiento de la política fiscal, de la gobernanza pública, el fomento al desarrollo regional y el desarrollo de la competencia en el país. Estoy de acuerdo que todos los planteamientos que puedan abonar al combate a la corrupción deben ser tomados en cuenta para enriquecer las acciones y las políticas públicas. Por otro lado, algunos autores urgen a desahogar los pendientes a nivel nacional y subnacional en lo relacionado con la configuración de estos sistemas anticorrupción. Rescato lo expuesto por Susana Amaya en el sentido de vincular el sistema nacional con otro tipo de sistemas, como lo son el de la reforma educativa, para reforzar los valores cívicos sobre este aspecto. Quiero señalar que hay antecedentes sobre esta propuesta y se ha avanzado en la incorporación de contenidos sobre transparencia y acceso de información, rendición de cuentas y protección de datos personales en los libros de texto de primaria y telesecundaria. Este proyecto debemos rescatarlo y volverlo a presentar a las nuevas autoridades educativas para generar una cultura de transparencia y rendición de cuentas desde temprana edad. Asimismo, se han establecido convenios con instituciones de educación superior para crear especialidades, maestrías y doctorados en dichas temáticas. Volviendo al tema de los pendientes, como todos sabemos, la carencia de un fiscal anticorrupción mantiene incompleto el sistema nacional, toda vez que su labor será trascendental para la investigación de los posibles actos de corrupción. Esto merma la configuración del sistema y la credibilidad en él. Y hago votos porque pronto se realice ya este nombramiento y que en la responsabilidad ya del nuevo gobierno. Urge un fiscal, digamos, que sirva y que complete el Sistema Nacional Anticorrupción.
Déjenme informarles que en los estados, hasta el mes de julio, había 19 entidades que ya concluyeron con la armonización de las 9 normas involucradas. Hay otros 9 estados en que solo les falta reformar una normativa, otra entidad está en proceso de complementarla. Sin embargo, todavía hay 3 entidades que no están cerca de terminar con las modificaciones a toda su normatividad en materia anticorrupción. Por otro lado, 16 estados ya complementaron sus nombramientos institucionales, pero las 6 entidades que conforman los sistemas estatales, hay otros 6 estados que solo les falta 1 o 2 nombramientos, que muchas veces es el secretario del propio CPC o del sistema, y en otros también el propio fiscal. Pero en los restantes 3 estados todavía les falta la mitad o más de las designaciones. Coincido con María de Luz Mijangos en que quizá faltan algunos organismos que deberían incorporarse al Sistema Nacional de Anticorrupción. Hemos escuchado en los últimos días las propuestas de la que será la Secretaría de la Función Pública, en que se propondrá que en el Sistema Nacional Anticorrupción, y me imagino por lo tanto en los estatales, se incorpore a autoridades de tipo electoral, dada que los problemas de corrupción muchas veces están ligados o íntimamente relacionados con procesos y financiamiento de campañas electorales. Asimismo, también escuchamos en las campañas la posibilidad de involucrar autoridades como el SAT o la de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Hoy se discute en el Sistema Nacional la posibilidad de que mientras estos procesos de incorporación y cambios legislativos se dan, si es el caso, se pueda evidentemente tenerlos como invitados en diversas reuniones donde haya temáticas relacionadas con sus áreas. En el mismo sentido se pronuncia Gerardo Lozano cuando señala que el sistema presenta debilidades que limitan su efectividad, como la falta de independencia en la actuación de los auditores superiores, los contralores y titulares de los órganos internos de control. Un vicio que en este país ha sido repetidamente y que esperamos que estas reformas normativas y en los hechos y en la implementación le den la independencia a estos órganos internos de control. Es cierto que en muchos casos no llegan, muchos de ellos por méritos laborales, sino por la designación de diversos grupos políticos o titulares que intentan defender diversos intereses. En efecto, creo que la tarea no está terminada. Debemos dar un puntual seguimiento a lo realizado y al funcionamiento del sistema en los próximos meses y años, para poder determinar con mayor certeza qué falta por adicionar o por corregir, qué no está funcionando como se esperaba y qué debemos hacer al respecto. En este libro ya tenemos propuestas, no obstante todos seguimos llamando a colaborar para continuar proponiendo acciones que hagan más robusto y eficiente no solo al Sistema Nacional Anticorrupción, sino también al Sistema Nacional de Transparencia. Esto no es una labor que tenga un plazo determinado para su conclusión, es una continua retroalimentación para mejorar normas, procesos y procedimientos que generen resultados óptimos, efectivos y palpables, lo más importante para la sociedad. Un elemento de gran relevancia son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Fernando Cervantes nos advierte de las irregularidades en los procesos de contrataciones de bienes y servicios en esta materia. Qué difícil es desarrollar un proceso de licitación para adquirir sistemas, servicios y equipos informáticos, porque la determinación de los anexos técnicos es tan compleja que luego surgen detalles no contemplados, los cuales se convierten en variables muy necesarias para el buen funcionamiento de los sistemas y terminan siendo retratos hablados. Creo que debemos buscar fórmulas para evitar que los sistemas terminen siendo obsoletos a los pocos meses de su implementación y establecer una perspectiva del mejoramiento continuo para que sus versiones progresivas den servicio por un largo tiempo y no sean tan onerosos. Yo me puse un día a investigar cuánto gasta el Estado mexicano, sobre todo el federal, en sistemas informáticos. Por el asunto de la plataforma, 20 millones, yo vi adquisiciones de sistemas administrativos que rondaban en los 90, 100 millones de pesos con mantenimientos y actualizaciones anuales. Y no les quiero decir de sistemas que no tengo los conocimientos, pero me imagino muy complejos para Pemex, que puedan andar rondando en los 2.000, 3.000 millones de pesos de un sistema.
Todos tenemos claro que las plataformas electrónicas se han convertido en una herramienta indispensable para facilitar el flujo de información y de comunicaciones en los sistemas de forma remota, lo cual hace posible que comunidades alejadas se conecten con sus gobiernos para revisar la documentación electrónica que generan y hacer uso de los servicios y trámites que estos ofrecen. De esta forma podrán beneficiarse con la información sobre programas públicos y sociales que les signifique elevar sus condiciones de vida, al tiempo que tienen la posibilidad de vigilar el uso y aprovechamiento de los recursos públicos, todo esto a través del uso de las tecnologías, la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana, lo que se ha denominado el gobierno abierto. Claudia Coriche presenta un análisis de una variedad de indicadores sobre fiscalización, el desempeño de la gestión del gasto federalizado, del contexto social en el país, en los que incluye la tasa de incidencia de corrupción, el índice de impunidad, el índice de pobreza total, el índice de marginación, el de desarrollo institucional municipal, el de desarrollo humano, entre otros. Siempre será importante establecer parámetros para medir las condiciones actuales a fin de conocer los aciertos, las áreas de oportunidad y los avances que se tienen en las mismas. También para realizar comparativos entre las entidades federativas y buscar las mejores prácticas, de manera que podamos generar las políticas públicas adecuadas para atender las demandas sociales de forma focalizada, siempre desde la perspectiva de lo que no se mide, perdón, lo economista, no se puede mejorar. Los resultados que nos presenta Claudia son una clara muestra de la heterogeneidad y diversidad que existe en nuestro país. Por lo tanto, no podemos desarrollar, y esto es muy importante, se los digo desde el tema de transparencia, proyectos y programas de aplicación general y universal y unilateral en materia de anticorrupción, sino debemos generar políticas acorde a las distintas realidades que existen a lo largo de todo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional. Por mi parte, en el trabajo que incluyo en este libro, le enfoqué a una síntesis de los cambios normativos e institucionales que se dieron con las reformas constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información, la construcción del entramado normativo, o sea, el Sistema Nacional de Transparencia, el cual no ha sido fácil y, como se señalan algunas colaboraciones, todavía tiene pendientes muy importantes por desahogar. Debo hacer un reconocimiento al Congreso de la Unión anterior porque hicieron su tarea en materia normativa. Hoy la tarea es la implementación y el mejoramiento. Algunas leyes no salieron en el tiempo que todos quisiéramos, pero finalmente se expidieron con contenidos, desde mi punto de vista, de buena calidad. El reconocimiento sobre todo para la sociedad civil organizada que impulsó e insistió en la publicación y aprobación de todas estas normas, además de que participó en la elaboración con propuestas concretas de gran trascendencia. ¿Quién puede olvidar la 3 de 3? Como lo expreso en mis conclusiones, estoy cierto que las medidas normativas son condición suficiente, pero no condición necesaria, más no suficiente para garantizar la total transparencia, el combate a la corrupción en nuestro país. Nos exige hoy una implementación adecuada y resultados concretos. Estamos ahora en la etapa de implementar toda esta normatividad. Aquí es donde aspiro a que todos los mexicanos nos involucremos en esta labor para vigilar las acciones que realizan dentro de este contexto en las normativas ya aprobadas, y también para exigir a los legislativos, ejecutivos a nivel federal y local que terminen de configurar las instituciones que harán valer estas leyes y todas las normas derivadas de las mismas. Reitero mi advertencia que no debemos permitir que los niveles de confianza de la población hacia sus autoridades sigan bajando. La sociedad ya ha expresado en las pasadas elecciones su demanda de un cambio profundo en la actuación de sus gobiernos. Una prioridad de quien pertenecemos a instituciones públicas debe ser la recuperación de la confianza ciudadana. Esto solo se logra con resultados tangibles que la población pueda percibir y valorar. Por tanto, la información que comuniquemos desde nuestros institutos como garantes de la transparencia de estos resultados deberá estar completamente disponible para que el público pueda evaluar estos cambios y estas reformas y sobre todo sus resultados. Muchas gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.